Si usted yo no sé cuántos de ustedes crecieron yendo a iglesia de niños, ¿verdad? ¿Cuáles son las historias que se escuchan mucho creciendo en la iglesia, en las historias de niños? ¿Cuáles son algunas que se escuchan mucho como niños? ¿Cuáles son algunas? ¿El cuál? José, sí, se escucha mucho de José, ¿verdad? Con así el túnica, ¿verdad? ¿Cuáles son otras? Noé, ¿verdad? Y el arco, todos. Aún los maestros tienen como fotos, ¿verdad? De los animales. ¿Cuáles son otras? Adam y Eve, Adán y Eva. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de David y Goliat desde niño? ¿Verdad? En los deportes o cuando hay como un debate, ¿cuál es la analogía que se usa más? David y Goliat, ¿verdad? En un juego, un partido de fútbol. Pues esto es verdaderamente un David contra Goliat, ¿verdad? Se dice así en elecciones. No, pues este partido nunca ha ganado. Este es un David y Goliat. Y en esa analogía, ¿quién es el gigante? En esa analogía, ¿quién es el gigante? Goliat, ¿verdad? Pero en esta mañana, y yo he compartido esta historia, pero he sacado algunos puntos diferentes. En esta mañana quiero compartir de Goliat y el gigante. El gigante no era Goliat en este mensaje, en esta historia. Y yo creo que ya sabemos cómo concluye la historia. Entonces, este mensaje va a ser como un Netflix, ¿verdad? Netflix como que nos capta, porque Netflix es totalmente diferente. Lo que Netflix hace, o las películas actuales, lo que hacen es que te muestran el final, ¿verdad? Algo grande. Y tú dices, wow, yo tengo que ver qué pasa. Y luego vuelven al principio de la historia, ¿verdad? Y sí te conectan. Así es lo que hacen. Entonces, nosotros este mensaje, la historia, lo voy a dar de esa manera. Yo sé que todos ya sabemos cómo concluye la historia, ya lo sabemos, ¿verdad? Nomás vamos a ver un poco del final de la historia y luego vamos a volver hacia el principio. ¿Okay? Entonces, en 1 de Samuel, capítulo 17, y a ver, espero que tenemos los apuntes. Esto es mi culpa. Yo bien preparado, con mucho trabajo esta semana, muchísimas gracias, preparé los apuntes, los envié, llegué aquí a las 8:30 y me dijo el pastor Mark, los apuntes, y dije, no, pues los envié el viernes, y me dijo, y chequé en mi teléfono y ahí estaban, nomás nunca hice clic en enviar. ¿Cuántos les ha pasado que han preparado algo y no pongan enviar? Entonces, gracias por todo. Ok. Esta historia ya lo sabemos. Vamos a ir bien rápidamente por el bosquejo. Y luego vamos a ver algunos detallitos que tal vez no han sido destacados o usted tal vez vamos a darle una perspectiva fresca. Ok, capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos de un palmo. Es posible que él era como de 3 metros o aún más. ¿Okay? Traía un casco de bronce en su cabeza. Entonces no importaba, ¿verdad? Lo que llegaba, flecha, piedra, ¡pa! No podía dañarle a su cabeza. Él estaba así cubierto. ¿Ok? Nomás tenía aquí en el frente un pedacito que estaba abierto. Todo lo demás estaba cubierto. ¿Ok? Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Esto es 125 libras. 125 libras así que nada podía penetrar. Bronce, fuerte, ¿verdad? 125. Yo quiero que usted piense, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden cargar a alguien de 125 libras? Algunos sí pueden. Imagínate teniéndolo así como camiseta todo el día, ¿verdad? Este saco pesa ni 1 libra. Entonces imagínate 125. Esto era fácil por él. ¿Ok? Sobre sus piernas tenía grebas de bronce. Entonces si algo llegaba aquí a sus piernas, nada podía tocarlo. Estaba totalmente cubierto. ¿Ok? Y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de
telar, él tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, 17 libras, o sea, 8 kilos era su lanza. Imagínate, 8 kilos, así de lanza, ¿ok? Era algo fuerte, ¿ok? Y iba su escudero delante de él. Entonces él tenía toda esa protección y hubo otra persona de su tamaño ahí nomás con escudo. Entonces, como que si eso no fuera suficiente, hubo otra persona. Entonces si tiraban piedras, lanzas, no importaba. Pa, pa, pa. Todo iba a pegar al escudero. Todo que iba, el único así agujerito era aquí, en su frente. ¿Ok? Entonces ya saben la historia. Entonces, dice la palabra que fue David, y vamos a ver un poco más de eso. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Llegó David, dijo, ¿qué está pasando? Entonces resulta que David fue a luchar y fue a pelear contra Goliat. Y aquí dice en versículo 49, al final de la historia, le dije, vamos a llegar al final y luego volvemos. En versículo 49 dice que David en su mano, en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. ¿Okay? Tiró la honda, hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en el frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Okay, entonces vemos todo esto que aconteció. Vamos a dar los detalles en un poco, pero vemos cómo comienza el gigante y cómo termina. Y David no era entrenado como guerrero, no era soldado. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo llegó David a este punto. ¿Okay? ¿Qué es el trasfondo de esto? Vemos el gigante, ¿verdad? Vemos a Goliat y vemos que David ganó. ¿Qué es lo que pasó ahí entre las líneas? Vamos a comenzar. ¿Cómo llegó David a este punto? Vamos a ir hacia atrás a 1 de Samuel capítulo 16. Que algunos puntos de cómo David llegó a este punto que nos pueden ayudar a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Porque todos tenemos un llamado. Acabamos de ver que Dios tiene cosas por nosotros más allá de lo que podíamos esperar. Cuando David se despertó esa mañana, él nunca hubiera imaginado que su vida hubiera cambiado de un momento al otro. Pero ¿cómo llegó a este punto? Vamos a comenzar aquí en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice que Jehová respondió a Samuel, porque el Señor envió a Samuel a ungir uno de los hijos de Isaí para ser el próximo rey. Y dijo Dios a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Ya ves, en la otra historia los demás estaban espantados porque miraban la estatura, miraron lo que por fuera. Pero dice aquí el Señor, yo lo he deshecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Entonces llamó a Isaí y a Nidabab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá y le dijo, tampoco esto. Entonces uno por uno Isaí estaba presentando a sus hijos. Mira, este es un muchacho excelente. No, este también es excelente. Y estaba presentando todos sus hijos. Pero Dios dijo, no es ninguno de estos. Entonces al final, aquí dijo el profeta, dijo, oye, yo sé lo que Dios me envió a hacer. ¿Estos son todos tus hijos? Y digo, pues queda uno, pero ¿para qué te lo muestro, verdad? Nomás es uno. Como que su papá ni estaba un poco, como que no estaba ahí diciendo, no, pues este es mi hijo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen padres que son orgullosos? Eso es algo bello, pero por cosas pequeñas. Mira, mi hijo hizo un pavo, ¿verdad? Un pavo así bien feo, pero tan orgullosos. No, mi hijo él es un genio. Este es un científico, este va a romper cosas, va a estrenar. Pero ¿cómo sabes? Es porque graduó kinder, ¿verdad? Y están muy orgullosos.
Es bello eso, es bello. Si tienes hijos, usted debe de estar orgulloso, así es bonito. Pero el papá de David era el opuesto. Ni quería mostrar, ¿verdad?, a su hijo. Pero por fin dijo, ok, queda el menor, pero ok, vamos a traerlo. Dijo Samuel a Isaí, envía, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces envió pues por él, hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Entonces dijo Jehová, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Hablo de esto, he predicado mucho de esto, pero aquí es lo importante. La primera cosa que hizo David es que él guardó este momento con él. Cuando vemos en el próximo capítulo y David llega y ve lo que está pasando y nadie cree en él, sus hermanos ahí estaban en este momento. Sus hermanos ahí estaban cuando vino el profeta, pero ellos se olvidaron. Y la verdad, hermanos, lo importante es, si Dios te habla, cuando Dios pone algo en tu corazón, no es la tarea de nadie más para guardar esa palabra, es tu tarea. Cuando Dios pone un llamado en ti, ¿verdad? ¿Cuántas veces gente piensa, no, es porque Dios dice que vamos a hacer algo grande, es porque Dios está poniendo en mi corazón que tenemos que tocar en las puertas? Y digo, hermoso. Entonces, David, tú tienes que decirle a la iglesia que lo hagan. No. Y nosotros vamos a hacer lo que Dios nos dice. Pero si Dios te dice algo a ti, ¿verdad? Entonces tú tienes que hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hicimos? Es porque Dios me dijo, nadie más lo quiere hacer. Es porque Dios me dijo, nadie más lo quiere hacer. Y aquí David, él guardó esta palabra, ¿verdad? Cuando llegó a la batalla y sus hermanos estaban menospreciándole, él no dijo, no, es porque ustedes no reconocen quién soy. No era la tarea de los demás a reconocer la unción de Dios. Entonces David guardó la guianza de Dios con él. Yo me recuerdo, ya no se dice esto mucho, pero antes se decía mucho, yo oí la voz de Dios audible. Yo me recuerdo como un joven, mucha gente decía, yo oí la voz de Dios audible. Y yo como joven dije, wow, o sea, yo nunca, y hasta este punto en mi vida nunca he escuchado, ¿verdad? Nunca he estado en coche y, no, pues escuchando la radio y luego, David. Yo nunca, ¿verdad? Pero ya creciendo me he dado cuenta que muchas veces Dios nos guía y es tan fuerte, es tan fuerte. En mi caso no es una voz física. Si alguien más dice, yo escuché la voz de Dios audible, pues una vez más. Eso no es mi tarea decir, pues sí te habló, no te habló. Es mi tarea aguardar mi llamado y la guianza que Dios me da. Es su tarea guiar lo que Dios puso en su corazón. Y aquí David dijo, si Dios me llamó, entonces no es la tarea de mis hermanos a reconocerlo. Si Dios me ungió, no es la tarea de los demás de animarme. Yo voy a mantener la guianza de Dios cerca de mí. Nunca dejó ir este momento. ¿Cuántas veces en su vida él pasó por pruebas, pero él siempre volvió al momento que dijo, si Dios me guió? Tú puedes leer los salmos, pero Dios guíame, Dios mándame, Dios guárdame. Él siempre reconoció que si Dios le guiaba, no hubo nada que él no pudo hacer. ¿Okay? La segunda cosa es que él era un facilitador. Ustedes que hablan español, esto no es difícil para ustedes. Facilitador, esto viene de la palabra fácil, ¿verdad? Entonces, un facilitador es alguien que hace las cosas fáciles por los demás, ¿verdad? Yo no sé por usted, pero en mi vida yo conozco muchos dificiladores. ¿Cuántos conocen dificiladores? ¿Verdad? Tú estás bien y luego vi su número en el teléfono y dije, este es un dificilador, ¿verdad? Ahorita no tengo tiempo, les marco más después, más tarde, pero ahorita no puedo. David era un facilitador. Mira aquí en
capítulo 17, versículo 20. Dice en chapter 17, verse 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas cuidado de una guarda, se fue con carga como Isaí le había mandado. Entonces aquí David estaba sirviendo a su papá, ¿verdad? Él hubiera podido decir, no, pues mi papá me mandó, pero a las ovejas es que él se encarga, esos son sus ovejas. Y es lo que hizo, déjame ayudarle a mi papá, déjame honrar a mi papá. Y David fue a sus hermanos, dice aquí, él fue a sus hermanos a llevarles comida. Los mismos hermanos que lo menospreciaban, pero él quiso servirles. Él facilitado por ellos. Él hizo las cosas fáciles por ellos. Facilitado. Okay. Entonces él llegó al campamento cuando el ejército salía en el orden de batalla y daba grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel, los filisteos. Entonces David, versículo 22, David dejó su carga del mano que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Los mismos hermanos que los menospreciaban, ¿verdad? Que los dejaron a un lado y dijeron, ¿cómo están? ¿Están bien? Papá quiere saber de ustedes, ¿qué necesitan? Entonces él siempre estaba tratando y buscando la manera de hacer la vida más fácil por alguien más. Él siempre estaba tratando de ayudar a los demás llegar al destino que Dios tuvo por ellos. ¿Están bien? ¿Necesitan comida? ¿Puedo orar por usted? Versículo 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey, le enriqueceré con grandes riquezas y le dará su hija. Examinará de tributos a la casa de sus padres en Israel. Entonces habló David, que estaba junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Entonces aquí él estaba diciendo, yo quiero servir a Israel, yo quiero servir a la gente de Dios. Él siempre estaba buscando manera de cómo servir a otros. ¿Quién es la persona? ¿Qué es el ministerio? ¿Quiénes son las personas que Dios te ha llamado a servir? Hay un principio en la Biblia cuando nosotros damos, cuando nosotros sembramos, cuando nosotros servimos y ayudamos a otros, todo eso te es devuelto. Y David aquí dijo, ¿quién puedo servir? Entonces él llegó al rey, aquí dice en versículo 32, él llegó al rey y dijo que no desmaye el corazón de ninguna a causa de él. Él nomás quería servir a los demás, que no, nadie se desmaye, está bien, yo voy a servirles. ¿Okay? Si tú quieres crecer en tu vida, ayúdales a los demás crecer en sus vidas. Si tú quieres que Dios te bendiga, tú seas una bendición a alguien más. La tercera cosa es que David no dejó que el desánimo de los demás fue su desánimo. No permitió que el desánimo de los demás fue su desánimo. Versículo 28. Su hermano Eliab le escuchó, su hermano mayor, y dijo, ¿para qué es descendido acá? Pues él fue para servir, él fue para facilitar. Pero ¿para qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en tu desierto, en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Él fue para servir y su hermano estaba diciendo, tienes un corazón malo, nomás quieres ver, ¿verdad? Su hermano estaba acusando a David por las mismas cosas que él hacía. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien que te acusa por cosas que ellos hacen? ¿Verdad? Yo sé que la verdad tú
Y comienzan a decir todo tipo de acusaciones. Y él estaba ahí para servir. Pero ¿saben lo que hizo David? Él dijo, bueno, yo no puedo convencerte, pero tampoco voy a dejar que tu desánimo es mi desánimo. Yo no puedo cambiar tu percepción, pero yo no voy a dejar que tu percepción sea mi percepción. Ya ves, él no permitió que el desánimo de los demás era su desánimo. El mismo rey en versículo 32, el mismo rey dijo en versículo 33, tú no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mira aquí, tú eres un niño, tú no puedes, no tienes la experiencia. Y él estaba comparando lo que él podía ver físicamente de David contra lo que él podía ver de Goliat. Pero recuerda, el rey no pudo ver todo lo que David era. Entonces David tuvo que decir, hey, yo entiendo que tú no crees en mí, pero está bien. Yo entiendo que tú me ves como alguien sin experiencia, está bien. Yo entiendo que tú no me ves capaz, pero está bien. Tú no ahí estabas cuando Dios me habló, tú no estabas ahí cuando Dios me ungió. Tú no has estado conmigo todos los años, entonces yo no puedo esperar que tú entiendes. Yo no puedo desanimarme por lo que tú piensas. Entonces, él no permitió que el desánimo de los demás era el suyo. Y la verdad, yo lo he pensado. Esto fue escrito de la perspectiva de David. Imagínate si esto fue escrito por sus hermanos, ¿verdad? Es posible que David les caía mal a sus hermanos, ¿verdad? Es posible que sus hermanos, si ellos hubieran escrito el libro, hubieran dicho, no, pues David siempre se hace el víctima. Es posible que ellos podían decir, no, es porque David, él piensa, él nomás ahí está con las ovejas, pero la verdad como que no les importa. Pero él no dejó que la percepción de los demás, él no permitió que el negativismo de los demás dirigían su camino. Una vez más, hubo dos historias. La historia de sus hermanos, del rey, tú no puedes, tú no eres. La historia del enemigo, yo en este día voy a terminar con tu vida. Y la historia de Dios, que dijo, yo estoy contigo, yo nunca te dejaré. Yo he estado contigo hasta este punto y no te he traído hasta este punto para terminar contigo. Yo voy a terminar mi destino contigo. ¿Ok? Entonces mira lo que dijo David. David, mira aquí lo que dijo, y este es el próximo punto. La fe de David era más que el pensar positivo. La fe de David era más de pensar positivo. Fue basado en práctica positiva. La fe de David era más de pensar positivo. Fue basada en práctica positiva. Versículo 34. David respondió a Saúl. Mira, David no se puso emotivo, no dijo, tú no crees en mí, pero Dios me llamó. No hizo eso. Es porque desde mi infancia, desde mis niñez han sido muy feos conmigo. No dijo eso. ¿Sabes lo que dijo? Y esto es fuerte. Él dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Wait a minute. Espera aquí. Espera aquí. Yo no sé cómo era la escuela cuando usted creció, pero yo me recuerdo cuando yo crecí aquí en high school, en United Alexander, cuando alguien iba a pelear. Siempre comenzaba así. Era como un speech. Alguien daba como una plática. Y la plática era, ¿qué? No, pues ¿qué? ¿Qué? No, pues ¿qué? Mira, va a haber una. Venía más gente y se, ¿qué? No, pues ¿qué? Así por un rato. Y luego, pues, y luego comenzaba. Era mucho como lucha libre, ¿verdad? Y luego de repente comienza. Y luego pues siempre hubo alguien que ganaba 3, 4, 5 peleas. Y no, este es pesado, no te metas con él. Ok. Pero ninguno de ellos en high school, ninguno de ellos, ¿qué? No, pues ¿qué? Ninguno de ellos dijo, ¿sabes qué?
vamos al zoológico en San Antonio y vamos a los leones. Yo quiero que ustedes me pujan ahí sobre el vidrio, porque yo voy a ir al león y voy a decir al león, pues ¿qué? Ninguno. Hombres fuertes, ¿verdad? Pero ninguno dijo, no, pues vamos a ir al león. Este león que corre 50, 60 kilómetros a la hora, ¿verdad? Tú lo ves aquí y luego, ¡pum! ¿Qué? ¿Verdad? Nunca, nadie. Entonces, nadie supo que David, más que una vez, con el león, deshizo del león, con sus manos, un oso, ¿verdad? Un oso que si tú corres, el oso te pesca. Si tú te subes en el árbol, el oso te pesca. Y David muchas veces en su vida, no una vez, dos veces, muchas veces, estaba antes un león o un oso, muchas veces. Un oso que corre 50 millas por hora. Un león que es un rey de la selva. Para él esto era bien fácil. Entonces, tú imagínate Goliat. Goliat era como una película así en slow motion, así despacio. David, comparado al león, David, este día, esto era fácil. Entonces la fe de David no nomás era, no, pues nomás voy a poner vibras positivas en el universo porque las estrellas se están alineando. No era nada de eso. Era que muchas veces he estado en peligro y Dios ahí estaba. Muchas veces. Muchas veces he enfrentado conflictos, enemigos mucho más grandes que ti. Y Dios siempre estaba. Esto es fácil. Esto es como Michael Jordan tirando así, con los ojos cerrados. Esto era fácil. Nadie supo. Entonces la fe de David estaba basada en una historia. ¿Cuántas veces, amigos, Dios ha estado con nosotros? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no sé cómo, pero Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no sé cómo se va a deshacer esto, pero Dios ahí siempre estuvo? ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros hijos y Dios ahí los guardaba? ¿Cuántas veces hemos pedido, Dios, necesito de ti, yo no puedo librarme, y Dios ha librado? Y nosotros podemos tener confianza. El mismo Dios que nos libró antes es el Dios que nos está librando hoy. Amén. Piensa positivo, piénsalo. Pero también practica tu fe de día tras día. Entonces, lo interesante es que nadie vio esto. Y por David estaba bien. Porque esto es el próximo punto. David no era adicto a la aprobación de los demás. No era adicto a la aprobación de los demás. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Es duro, es duro por la carne, es duro por nuestra alma. ¿Verdad? Cuando gente que pensamos que deben de apoyarnos, no apoyan como sus hermanos. Es duro. Es duro cuando tú piensas la gente que debe estar ahí para darte ayuda, no te ayudan. Pero David dijo, está bien, yo no necesito tu aprobación. Lo quisiera, no lo necesito. No necesito que tú me digas que yo estoy ungido. Es bonito, no lo necesito. Porque hace años atrás, el mismo Dios vino y Él me ungió, y eso es más que suficiente. Hace años atrás, el mismo Dios, Él vino y Él me aprobó, y eso es suficiente. Hace tiempo atrás, el mismo Dios puso su mano sobre mí y me bendijo, y eso es suficiente. Aquí en versículo 38 dice que Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David a su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho de prueba. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se echó de aquellas cosas y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas de arroyo y puso en el saco pastoril un surán que le traía, y tomó su honda en su mano y le fue hacia el filisteo. Ok.
Y esto era mucho como, era mucho como cuando ves en la, yo veo los videos así de 10 segundos, 20 segundos ahí en las redes sociales. Tú ves los videos chistosos de la lucha libre cuando así andan hablando y luego comienza la lucha. Así era esto. Goliat estaba dando un speech. Yo voy a hacer algo. Y David nomás. En este día yo voy a dar tu carne a los pajaritos del aire. Y David. Y Goliat ahí con su speech, con su burla, y David. Y nomás con un tiro, nomás hubo un pedacito donde pudo tocar el gigante. Y eso era suficiente por David. Y aquí está lo impresionante. Dice en versículo 51 que David pegó al gigante. Y dice que entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Yo quiero que lo piensas. El gigante se cayó, pero el gigante era fuerte, no va a ser una piedra. Y David ni pensó, ¿qué tal si el gigante se levanta? Si Goliat se levanta, ¿qué tal si Goliat así de lado agarra su lanza y no importaba? Él terminó todo que Dios puso en su corazón. Amigos, nosotros vamos a ser esa gente, enfrentando dificultades diciendo, pero yo voy a ir al destino que Dios tiene por mi vida. El domingo a las 9 de la mañana, yo voy a estar ahí en la iglesia. Amén. Me resta un curso para terminar este programa, ¿verdad? Me restan 2 semanas antes que puedo tomar mis vacaciones, pero ya no quiero volver a la oficina el lunes, ¿verdad? Tenemos reunión familiar y tenemos que ver a los primos interesantes. Y luego cuando se termina la reunión, está bien, sí puedes, dile a la persona a tu lado, sí puedes, sí puedes. Amén, amén. Y aquí es lo interesante. David no dejó que el desánimo de los demás fue su desánimo, pero en versículo 52, verse 52, su ánimo se convirtió al ánimo de los demás. Lo que Claudia estaba diciendo, que se contagia el ánimo, ¿verdad? Es contagioso. Y David, su ánimo contagió a los demás. Dice el versículo 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Por 40 días estaban paralizados hasta que llegó el gigante David. Y esto es liderazgo cristiano. Esto es liderazgo como Cristo, cuando tú puedes usar la unción que Dios te dio para servir a los demás. Todo este tiempo, esta fuerza estaba en David. Sus hermanos no sabían, ni siquiera sabían. ¿Sabes por qué? Porque David nunca usó la unción de Dios para dañar a sus hermanos. Si él hizo esto a Goliat, imagínate todas las veces cuando sus hermanos estaban así burlándose, ¿verdad? Haciendo bullying con él. Todo lo que David hubiera podido hacer. Pero él decidió a servirles, ¿verdad? Él era en inglés se dice servant leader, un líder siervo que decidió a decir, ¿sabes qué? Yo aquí estoy para servirte. Y lo interesante es que esto es la parte fácil de la historia de David. Cuando tú lees, dices, pues aquí David ganó victoria y su vida se hizo más fácil. Esto era la prueba más fácil de su vida, cuando tú ves el trayecto de su historia. Pero el tema que siempre ves en su historia es que Dios siempre estaba con él. Batallas diferentes, ¿verdad? Enemigos diferentes, pero el Dios igual. Amén. Amén.
Desánimo diferente, ¿verdad? Burladores diferente, pero el Dios igual. Crisis diferente, obstáculos diferente, pero un Dios que nunca cambió. Ok. Quiero aquí, tengo esta última escritura ya, vamos a orar. ¿Se han gustado la palabra? Amén. Vamos a ser esta gente, ¿verdad? Esta gente que dice, Dios, yo quiero servirte. Dios, yo quiero estar cerca a ti. No sé si tienes una música o si alguien puede venir en el teclado. Vamos a ser esta gente que decimos, Dios, yo quiero servirte. Dios, yo quiero ser todo lo que tú quieres por mí. Yo quiero ser un facilitador. Dios, yo quiero servir a los demás. Es fácil decir, no, pues esto no es David, pero es su culpa. Es su culpa. Él era un poco arrogante, es su culpa. San Marcos capítulo 3, versículo 20. Dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. La gente se acercó tanto a Jesús. Y cuando oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle, porque a él le decían, estás fuera de sí. La familia de Jesús le dijo, hey, estás fuera de tu mente. Imagínate qué difícil. Tú estás aquí trayendo bendición, ayudando a los demás, y en tu propia familia, hermanos, gente que te conoció toda tu vida, te dice, hey, estás fuera de tu mente. ¿Saben lo que hizo Jesús? Siguió predicando, siguió amando a su familia, siguió sirviéndoles. En esta historia de Goliat y el gigante, esta historia no nomás es algo para ver y decir qué bonito. Dios a nosotros nos está llamando a ser gigantes. Amén. Amén. Nuestra gigantez es diferente. Cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, estamos en diferentes partes de nuestras vidas, pero yo quiero que tú escuches la voz del Espíritu Santo que dice, yo te he llamado a ser un gigante. Yo te he llamado a hacer mi voluntad. Yo te he llamado a caminar con Jesús y a hacer todo que Él tiene destinado por tu vida. Dios nos está llamando a ser gigantes. Esta iglesia es una iglesia de gigantes. Yo veo a nuestros pastores, veo aquí a los líderes que sirven, veo aquí los que están en las cámaras, veo a los hermanos, hermanas que aquí están. Usted es un gigante. ¿Cuántos de ustedes gigantes a veces no se sienten muy grandes? Pero no cambia el hecho que eres un gigante. ¿Cuántos de ustedes gigantes a veces se sientan desanimados un poco? Pero no cambia el hecho que eres un gigante. Vamos a hacer todo lo que Dios tiene por nosotros. Vamos a tomar posición de todo lo que Dios quiere que tomemos. En algunos momentos vamos a tener compañeros de oración. Yo me pongo a pensar, si David hubiera venido a Crossroads, hubiéramos orado por él. No estaba, pero tú aquí estás. Y cada gigante necesita oración, necesita más ánimo, más estímulo del Espíritu Santo para lograr. Entonces yo voy a orar por nosotros. And you can join whenever you're ready. Yo voy a orar por nosotros. Luego vamos a invitarle a tener compañeros de oración. Y si tú dices, yo quiero que alguien conecte su fe conmigo. Yo quiero que alguien ore por mí. Porque yo tengo que seguir en el llamado que Dios tiene por mi vida. En algunos momentos tú vas a poder pasar. Entonces Dios, bendigo a tu pueblo. Bendigo a cada uno aquí. Gracias Dios por tus bendiciones. Gracias Dios que tú nos has llamado todos con un llamado bello, con un llamado específico. Gracias Dios que no hay ningún Goliat, no hay ninguna arma forjada contra tu pueblo que pueda impedir tu llamado. Dios, nosotros queremos ser como estos ejemplos de la Biblia. Queremos facilitar, queremos servir. No estamos aquí
como Goliat para mostrar qué tan fuertes somos. Está bien, Dios, si la fuerza que nos das opera en secreto. Está bien, Señor, si la ayuda que damos a los demás, la bendición que somos a los demás, está bien si nadie nos aplaude. Dios, está bien. Está bien si los demás quieren lanzar desánimo. No es fácil. Pero nosotros no podamos controlar los demás. Lo que hemos decidido controlar es nuestra postura hacia ti. Y aquí estos gigantes, Señor, hemos decidido servirte. Hemos decidido estar conectado contigo. Entonces en esta mañana, Dios, yo bendigo a cada uno aquí. Declaro bendición. Declaro fuerza. Declaro, Dios, que nadie va a faltar en el llamado que tú tienes por nuestras vidas. Ninguno de nuestros hijos, nadie en nuestra casa va a faltar de las bendiciones que tú tienes por nosotros. Dios, en esta historia podemos ver disfunción. Y la verdad es, Señor, que nadie funciona a 100% de la vez. Pero tú el Espíritu Santo es el activador que activa la función de Dios en nuestras vidas. Entonces, Espíritu Santo, derrama tu bendición. Bendícelos, danos fuerza en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que nosotros podemos ser como Jesús. Que podemos ser como Jesús y seguir nuestra visión puesto en la cruz. Aquí estamos por la cruz de Calvario. Aquí estamos porque tú fuiste a la cruz y te levantaste para darnos vida. Entonces hoy, Dios, tomamos la vida que nos has dado. Nos despojamos de cada cosa que quiere impedir. Dejamos en el altar cada estorbo, cada pecado, cada mal, y nos rendimos a la bondad del Señor Jesucristo.